Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro, te saluda Ronnie Fuchs, aquí en este programa que hemos titulado Con Fundamento Criollo en Radio Lateral, desde la Casa Patria Misiones. Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Sergio. Buen día, Ronnie. Un gustazo saludarlo desde Buenos Aires, la maravillosa tierra colorada. Así es. Ayúdame a pronunciar correctamente tu apellido. Burstin. En la provincia de Misiones es fácil porque hay tantas colectividades de origen Sí, polaco. Burstin, SZ. Pero así, se pronuncia simple. Se escribe bien. difícil y se pronuncia simple. Bien, Darío Burnstein. Bueno, la verdad es que es apremiante lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Darío, bueno, se cuentan entre miles los muertos y todo dicen que comenzó el 7 de octubre. Es importante este contacto que tomamos con nosotros, con vos, porque queremos hacer una breve reseña, ¿no? De por qué se está produciendo estos enfrentamientos tan grandes entre el Estado de Israel y Palestina. Habría que hacer una serie de programas para explicar todo eso, pero te voy a Claro. resumir lo más que pueda. Este conflicto empezó hace muchos años, en realidad empezó hace un siglo. En 1917, información que nosotros habitualmente no manejamos, no está en los libros de historia de la Argentina, no sé si de otros países, en 1917 se firmó un acuerdo, un pacto, que se llamó Balfour, así como suena, Balfour, que era el nombre que tenía un funcionario, si no me equivoco, era el canciller británico de la época, donde le concedía, que acá está la gran palabra, ¿no? Le concedía a el barón Rothschild, en representación de la comunidad judía británica, la posibilidad de construir en Palestina un Estado judío. 1917. Desde ese momento hasta hoy, que es una obviedad la cuenta que vamos a hacer, que es más de un siglo, lo que ha habido es una desposesión del territorio que ocupaban, donde vivían, así como podríamos decir mapuche o podríamos decir las comunidades originarias que están enojadísimas, como mínimo voy a decir enojadísimas, con Gerardo Morales en Jujuy, vivían ahí, estaban ahí. Pero para poder instalar, crear ese territorio, ese Estado de Israel, hacía falta generar la desposesión. Es decir, en la figura de la Argentina, para que se entienda bien claro, hacía falta decir que en las tierras de la Pampa y de la Patagonia había un desierto. Y entonces se hacía una campaña al desierto. No era un desierto. Bueno, ahí tampoco había poca población palestina, ni era de 2 días antes. En concreto, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya había, ya habían tomado buena parte del territorio donde vivían en armonía los palestinos. Había bandas terroristas armadas por los británicos en aquel territorio que era un protectorado británico llamado Palestina. Tan es así que en 1939, información que tampoco manejamos habitualmente en ningún libro de historia que hayamos tenido en secundario o quienes cursaron en la universidad, Gran Bretaña había desplegado en Palestina 30.000 tropas y bombardeaba por aire y desde tierra demoliendo viviendas árabes, demoliendo viviendas palestinas. Entonces, este conflicto que tiene muchísimo tiempo, en ese momento hubo por lo menos 15.000 palestinos muertos y miles de presos. Yo estoy hablando antes del momento en que se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel se crea después de la Segunda Guerra Mundial por un consenso internacional, es la resolución 181 de Naciones Unidas, donde se crea el Estado de Israel de modo tal de compensar al pueblo judío que había sufrido
el holocausto de los nazis. Pero ahí, esto que yo te relataba, por eso tuve que, como quien diría, volver un paso para atrás. En ese momento, eso que era un comienzo de una desposesión, de una expulsión, se convirtió en una expulsión masiva y planificada para poder instalar el Estado de Israel. En consecuencia, entre el año 1947 y 1949, tal vez hay gente que nos esté escuchando que ya había nacido, no que tenga memoria de eso, pero que ya había nacido, expulsaron a 750.000 palestinos de sus casas y de sus tierras. Eso se llama, en el idioma que hablan los palestinos, se llama Nakba, Nakba, la Nakba, que significa la catástrofe en lengua árabe. Eso nunca se resolvió. Nunca se resolvió eso que yo te estoy hablando, que tiene 75 años. Ahí es donde surge la palabra refugiados palestinos. Yo esto lo comenté en otro espacio, pero como una reflexión casi te diría hogareña. Uno entiende la palabra refugiado como algo que tiene temporalidad. Por ejemplo, ustedes viven en el litoral, en el noreste de la Argentina, hay una crecida del río, entonces se generan refugios, se habilitan escuelas, se habilitan clubes, bueno, no voy a decir lo que ustedes ya saben. Entonces la gente se refugia y luego, de un modo o de otro, a veces malamente porque no le quedó nada, vuelve, se va del refugio. También están los refugios para la gente que no tiene casa, los homeless. Entonces hay un refugio donde pueden dormir a la noche. Y podríamos también citar otros ejemplos. Puede haber un huracán, no importa. ¿Cómo puede haber, es una reflexión, insisto, casi de sentido común, cómo puede haber refugiados durante 75 años? ¿Refugiados? No, no es normal. Expulsados de las tierras en las que vivían. O sea, la realidad es que hay... Ese es el término correcto, adelante, ¿no? Expulsados y no refugiados. Claro, lo que pasa es que al llamarlos refugiados, la creación del Estado de Israel, que vuelvo a decir, el pueblo judío tenía todo el derecho a dejar de ser perseguido. No olvidemos nunca las persecuciones en la época de los zares y de otros imperios. Me refiero particularmente en Europa. La persecución al pueblo judío no tiene origen en el criminal Adolf Hitler. Estamos hablando de una persecución que tenía mucho tiempo. Los judíos en el siglo XIX en Europa no tenían derecho a vivir en el casco de la ciudad, tenían que vivir en las afueras, no tenían derecho a ir a las escuelas, y un montón de otras cuestiones, y vivían en sus pequeñas aldeas. Y ahí viene la imagen, ponele, de El violinista en el tejado, película, obra de teatro, donde los cosacos, ¿no? En la época del zar ruso, pasaban y como hordas les quemaban sus casas y sus cosechas. O sea, estamos hablando de algo que tiene mucho tiempo y la frutilla de la torta de este horror fueron las cámaras de gas y los campos de concentración. Entonces, la creación del Estado de Israel o una casa del pueblo judío donde no fuera perseguido no tiene nada de malo de por sí, al contrario, uno diría, che, ha sido una idea, pero más que saludable. La pregunta es, si esto tenía que ser al precio, o sea, la dignidad y el reconocimiento para un pueblo que había sufrido, una colectividad que había sufrido tanto, era el precio de hacer sufrir infinitamente, y a esta altura, durante 75 años, al pueblo palestino. De todas formas, la resolución esa ya voy a ir ahora a la actualidad del día de hoy, sí. Pero la resolución de la ONU, lo que decía es que se iban a crear dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, y que la partición de tierras iba a ser equilibrada. La realidad es que el movimiento sionista, porque así se llama, no es un calificativo ni un descalificativo, es una ideología, el sionismo no es una religión, el judaísmo es una religión, el cristianismo es una religión.
El sionismo no es una religión. El sionismo se monta en el judaísmo. No es necesario ser sionista si uno es judío. Absolutamente no. Entonces, hoy por hoy, hoy por hoy, el 78% del territorio palestino está en manos del Estado de Israel. Y ahí viene la palabra, la franja de Gaza y Cisjordania, o sea, del otro lado del río Jordán, que es a donde han acorralado a los palestinos que viven refugiados en ese lugar, sin hablar los otros, que son varios millones, que viven en Libia, en Siria, en Jordania y en Egipto, porque algunos se fueron, ¿tá? Claro. La situación hoy, Ronnie y Sergio, es, hay 11.800 palestinos asesinados. 5.000 de esos son niños. 1.500 niños y niñas están desaparecidos bajo los escombros. Hay 28.000 heridos. 21 de los 35 hospitales que había en la Franja de Gaza fueron bombardeados. 51 de las 72 salas de atención primaria fueron bombardeadas. 87 ambulancias palestinas de la Franja de Gaza fueron destruidas. Los dos hospitales, el Al-Shifa y el Al-Quds, los hospitales grandes de complejidad, con neonatología, etcétera, etcétera, hoy, informe de hoy de Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud, han dejado de operar. No tienen combustible, no pueden prender la luz y hay fotos en este momento en la web de docenas de niños muertos en neonatología que murieron porque no tenían oxígeno. Esto es hoy, no es información de anteayer. Fracasó la cumbre de la Liga Árabe y otros países árabes porque no sacó, esto fue el sábado, no sacó un documento que dijera algo. Fracasó Malta, que es uno de los 10 países que tienen un puesto rotatorio o rotativo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene 15 miembros, 5 son los permanentes, que tienen derecho a voto, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China, y los otros 10 rotativos, de los cuales la Argentina en algún momento formó parte, uno de ellos es Malta. Malta insistió, estuvo trabajando desde el viernes fervorosamente para tratar de lograr una resolución en común donde todos los países del Consejo de Seguridad, ninguno vetara, eso quiero decir, una resolución de protección de los niños y ampliación de los caminos, los canales humanitarios. No se logró. Y hemos visto fotos y videos donde en Gran Bretaña y en otros países de Europa, el 11 de noviembre es el día del armisticio. O sea, es el día en el que se recuerda el fin de la Primera Guerra Mundial que estuvo marcada por primera vez en la historia por el uso de armas químicas. Israel está usando, el ejército de Israel está usando contra la población civil palestina fósforo blanco. Y por eso la manifestación en Londres ha sido la mayor manifestación en la historia de Gran Bretaña. Se calcula entre 800.000 y 1.000.000 de personas que salieron a la calle a pedir por la paz y por el fin de los bombardeos en Palestina. Y la ministra ultraconservadora del gobierno británico dijo que la policía de Londres fue demasiado permisiva con los manifestantes, por lo cual hoy a la mañana, la renunciaron. Hay un dato que a mí me resulta, ¿cómo decirles? Un poco pavoroso. Hay una propuesta para que un señor que es un criminal de guerra británico, que se llama Tony Blair, que junto con Bush fue el encargado de inventar la guerra en Irak y bombardear Irak, donde hubo 1.000.000 de muertos, Israel lo propuso como un mediador humanitario. Bueno. La
como quien diría, voy a cerrar con esto y los escucho en preguntas que quieran hacerme. En el hospital que acabo de mencionar, que ha quedado no operativo, está siendo bombardeado. Hay 650 pacientes, es el hospital Al-Shifa. Hay 650 pacientes, 500 trabajadores de la salud y 2.500 personas que se refugiaron ahí, de las que les dijeron que tenían que dejar su casa o que se la bombardearon. El hospital está rodeado y está siendo bombardeado. Pero el paso de Rafah, que ha entrado muy en escena, el nombre la gente lo aprendió, que está en el sur de Gaza, es el paso que comunica Gaza con Egipto. Por ahí entra la escasísima ayuda humanitaria que permiten ingresar. La población palestina es entre 2.200.000 y 2.300.000 personas. 1,5 millones de ese total debió dejar sus casas. 800.000 están en refugios de la ONU. Y hoy, desde un navío de las Fuerzas Armadas de Israel, bombardearon el paso de Rafah y uno de los refugios de Naciones Unidas en el sur de Gaza. Es inconcebible, impensable, la peor película de terror no podría poner todos estos elementos juntos, y menos aún en nombre del sufrimiento que tuvo el pueblo judío durante tanto tiempo. En nombre del sufrimiento propio no se puede provocar un genocidio. Este nombre que dijiste de catástrofe o tragedia, es una nueva tragedia. Sí, claro, es una nueva tragedia de la cual además no se vuelve, Sergio y Ronnie, y no se vuelve porque en una guerra hay bandos y hay muertos, lo que suelen llamar una cosa horrible, daños colaterales, como si las vidas humanas pudieran ser en algún momento nombradas como daños colaterales. Sí. Pero esto ha sido planificado porque ministros que gobiernan un país soberano y que tiene uno de los 10 ejércitos más poderosos del mundo y que es el mayor productor de software de cibervigilancia, estamos hablando de Israel, ese gobierno dice que los habitantes de Gaza son animales y que por eso los pueden bloquear, por eso les cortaron el agua, por eso les cortaron el servicio de energía eléctrica y por eso los niños, los bebés, pueden morir en neonatología. Tengo un par Entonces, de... Sí. entonces ¿qué hacemos con esto? ¿Desde qué religión, desde qué filosofía vamos a justificar nunca, jamás esto? Te escucho. No, te iba a preguntar si pueden ejercer de alguna u otra manera o están prácticamente abandonando la zona de combate o de toda esta invasión que se está produciendo por parte del Estado de Israel en la zona de Franja de Gaza, del periodismo, si puede hacer su ejercicio. Y la segunda pregunta tiene que ver con Hamas, que inició el 7 de octubre. Ayúdanos a recordar, ¿no? Hay que tratar de trazar una crónica donde Hamas ingresa a territorio israelí y ataca sorpresivamente varios puestos militares, toma rehenes, ataca a civiles. La pregunta es cuál es el motivo, cuál es el móvil que perseguía Hamas y cuál era la perspectiva que tenía de respuesta, si esto no es básicamente un boomerang o es algo que sabían de antemano que iba a causar semejante carta blanca para Netanyahu, para decir, bueno, listo, vamos con todo. ¿Qué rol jugó Hamas? Porque era imposible poder contener esta respuesta. ¿Qué análisis haces? Son varias preguntas en una. La primera te voy a contestar con respecto al tema del periodismo. Es imposible ejercer el periodismo porque los periodistas también son blanco de los disparos y los bombardeos del ejército de Israel. Hay docenas de periodistas que fueron asesinados y dentro de Israel hay 26 periodistas, esto cifra al día sábado, que fueron arrestados
porque se oponen a la operación militar en Gaza. Entonces fueron acusados de subversivos por el Estado israelí y están presos. Esa es una. ¿Palestinos Segundo, o son israelíes? israelíes, ciudadanos israelíes en Israel, presos acusados de subversión por decir que están en contra de la operación militar en Gaza. Esto lo podés buscar en inglés en Times of Jerusalem o en el diario Haaretz, que es una mezcla de Página 12 y Clarín. Información internacional, no información reservada, brindada por ningún servicio de inteligencia. Bien. Esa sería una respuesta. No, porque esta información reservada, no es, lamentablemente no es información reservada. Tenemos un bloqueo informativo también en la Argentina porque tenemos una vez más el malísimo mito de que cuando se dice algo vinculado con Israel, que es un Estado, no con el judaísmo, sino con el Estado de Israel, automáticamente la gente se convierte en antisemita. La verdad que no. La verdad que no. Criticar algo que haga Bush o que haga Biden no te hace antinorteamericano. Claro. Entonces, entonces hay población israelí que está siendo detenida porque está en contra. Esa es una respuesta. La segunda respuesta tiene que ver con que las Naciones Unidas declararon hoy Día Mundial de Duelo por sus propios trabajadores de las Naciones Unidas que han sido asesinados por Israel desde el 7 de octubre. Todas las Naciones Unidas hoy están de duelo y tienen, en cada sede de Naciones Unidas hay una ceremonia con velas encendidas y un minuto de silencio porque ya han asesinado a 100 trabajadores internacionales que trabajan en la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas para Palestina. Ahora vamos a hablar de Hamás. Hamás ganó las elecciones en el año 2006. Elecciones en Gaza. Estos territorios que yo antes mencionaba, para los cuales sin un mapa yo sé que es difícil, pero la franja de Gaza es una pequeña franja que está sobre el mar, sería al oeste de todo ese territorio, de la ex Palestina, hoy Estado de Israel y pedazos de Palestina, y el resto, los lugares, estaban todos gobernados por la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina es una alianza. Lo que nosotros más conocemos de esa alianza es Yasser Arafat o la OLP o Al-Fatah. Al-Fatah es el partido, la Organización para la Liberación de Palestina era el brazo armado. Hoy es una alianza. ¿Querés ponerle Juntos por el Cambio? ¿Querés ponerle Unión por la Patria? Es una alianza. Esa alianza de carácter socialdemócrata, quiero decir con esto, no es una revolución armada, aclaremos, todo esto tiene un presidente y se llama Mahmoud Abbas. En la Argentina hay una embajada de Palestina, que responde al gobierno nacional palestino. Pero en Gaza ganó las elecciones Hamás, que es una organización política y militar. Fue elegida. Desde el momento en que Hamás ganó las elecciones, Israel, el gobierno de Israel, declaró el bloqueo y la lucha contra Hamás, que gobierna en Gaza. 2006, 2023. Bueno, pero las elecciones se volvieron a producir en la zona de la Franja de Gaza o como sí, y ganó Hamás. Y ahí hay una cuestión que es ese pueblo, te guste o no te guste, Entre Ríos votó lo que votó, Misiones votó lo que votó y Brasil votó lo que votó. Antes había votado a Bolsonaro y ahora votó a Lula. Votaron a Hamás. El tema es que si no te gusta, tenés que tratar de establecer algún tipo de vínculo, porque si lo que vas a hacer es una declaración de guerra no declarada, entonces las cosas van a ir increyendo. Justamente fueron increyendo, hubo operaciones militares permanentes, hubo contrarréplicas de Hamás tirando misiles y diferentes cuestiones sobre el territorio
israelí, vamos a llamarlo así, al territorio israelí, o sea, a la Palestina ocupada que fue ensanchando la frontera el Estado de Israel. Y en 2014 hubo una incursión, un bombardeo descomunal, donde Israel mató con esos bombardeos a más de 1.500 palestinos en Gaza. Desde Darío, ese momento a hoy, ujú, nunca frenó esta cuestión. es una Entonces, locura. jamás, Es una locura escucho, lo que estamos escuchando, Darío, es una locura. Digo, vos sabés que tenías razón finalmente, es un tratamiento imposible de poder condensar en una entrevista, y es de tal importancia y de tal gravedad que te invito por favor que podemos continuar esto la semana que viene. Si el lunes tenés un tiempito, volver a tomar contacto. Así podemos abordar en extenso algún otro punto más, porque no paramos de sorprendernos con la información que estás revelando, no solo del contexto histórico, sino de la información que se nos está vedando acá en la Argentina. Es realmente muy grave lo que está pasando. Te invito, se nos está agotando el tiempo de este sí, lo bloque. sé, pero Sí, una sola cosa te quiero sí, responder sí, porque sí. no quiero quedar como que le saqué el traste a la jeringa. A ver. La operación de Hamas fue una operación de carácter terrorista. No fue el asalto al cuartel Mocada, no fue una revolución, fue una acción terrorista porque fue sobre la población civil. El objetivo principal era la población civil y tener la mayor cantidad de rehenes posibles, llevándoselos a Gaza, porque hay 10.000 presos políticos palestinos en Israel. Cuantos más rehenes civiles capturaran de Israel y se los llevaran a Gaza, más iban a presionar por la libertad de los palestinos en Israel. Todo salió pésimamente mal. Si querés, la Darío, seguimos el lunes. por favor, porque realmente es tremendo lo que estamos escuchando. Queremos agradecerte profundamente estos minutos, Darío. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Gracias. Estábamos conversando con Darío Bornstein. Es periodista, es sociólogo, es un importante periodista que está llevando adelante esta temática en distintos medios de comunicación para ir y contrastar con otra vez una hegemonía que es pro-israelí en la Argentina. Hay que decirlo.